Ya. Entonces, chiquillos, estamos grabando. ¿Ya? Ustedes también de la presentación. Y lo que vamos a ir conociendo hoy día, chiquillos, son las herramientas que tiene presentaciones de Google. ¿Ya? Como ustedes recordarán, la semana que pasó comenzamos a abordar podríamos decir, una unidad temática nueva, un contenido nuevo, ya que en este caso era presentaciones de Google, ¿ya? En el fondo terminamos todo lo que tenía que ver con procesador de texto, ya con las herramientas quizá más avanzadas, ya no teníamos de dónde sacar más herramientas que presentarle a ustedes, chiquillos, que trabajar con ustedes. Así que ahora lo que pasamos fue a conocer eh, el presentador de diapositivas, ¿ya? Y estuvimos hablando un poquito de él, también hablamos un poquito, chiquillos, de aquello de aquellos tipos de presentadores que existían, ya hablamos de los más comunes, de los que probablemente tú te podrías encontrar en algún momento trabajando, y al final de la clase hablamos también la semana anterior del por qué nosotros nos decantamos por presentaciones de Google en vez de cualquier otro programa para crear o presentar diapositivas. Y hablábamos de criterios más bien de carácter económico, la gratuidad que tiene esta suite, esta herramienta, la accesibilidad, que yo puedo ingresar desde un teléfono móvil, una tablet, una computadora, sin mayor problema, sin tener que recurrir a ningún pago, y funciona prácticamente en todos los sistemas operativos, Windows, Linux, Mac, que son los más comunes. También hablamos de la simplicidad, que si bien es una herramienta bastante completa, tiene menos herramientas que PowerPoint, y por lo cual lo hace más simple en el sentido de que no debo aprender a utilizar tantos comandos, tantas herramientas ni tantas funciones, ¿ya? Y por último también, chiquillos, conversamos sobre el almacenamiento, pensando principalmente en que muchos de ustedes van a trabajar desde su teléfono móvil, en lugar de trabajar de una computadora. Por lo tanto, el almacenamiento tiende a ser más disminuido, porque no puedo yo asegurar que todos ustedes tengan un teléfono con 128 GB de almacenamiento o 156 como están saliendo ahora. Probablemente muchos de ustedes tienen teléfono con 32 GB de almacenamiento, algunos con 64 y quizá también algunos con 128, quizá hayan algunos que tengan teléfono con 16 GB de almacenamiento, igual en la actualidad es poquísimo, ¿ya? Que dirige a usted recordarle a los primeros teléfonos que existían, que uno le instalaba dos o tres aplicaciones y el teléfono se llenaba de aplicaciones. Y después no tenía que hacer, tenía que comenzar a borrar aplicaciones. ¿Ya? Así que vamos a conocer hoy día entonces las herramientas que componen al presentador de diapositivas. ¿Ya? Bueno, un poquito lo que estuvimos hablando la semana anterior, que hay como una pequeña síntesis. Eh, Distintos presentadores y creadores de diapositivas como Impress, Keynote, PowerPoint y presentaciones de Google o Google Slides, ¿ya? Y también por qué decidimos utilizar Google Slides, lo que te estaba contando hace un par de minutos, ¿ya? Y ahora vamos a observar y utilizar herramientas que nos entrega la aplicación, chiquillos, tanto en nuestra versión de computadora como en dispositivos móviles. Y también ahí yo les adelantaba un puntito, chiquillos, la semana que pasó, que ocurre algo muy similar a lo que ocurría con Google Docs o documentos de Google, que es lo siguiente. Las versiones de celular vienen muy descafeinadas, se podría decir en el fondo, muy recortadas y reducidas en funcionalidad y en herramientas. Por lo tanto, probablemente aquí también vamos a recurrir a nuestra imaginación como profes de TIT y vamos a ver otros tipos de presentadores también a lo largo del tiempo, ¿ya? Siendo que probablemente el que más vamos a utilizar va a ser PowerPoint, también vamos a ir aprendiendo otras herramientas y otras funcionalidades. ¿Ya? Pero eso, tiempo al tiempo, lo iremos viendo durante la marcha, chiquillos, durante las semanas, pero ahora nos vamos a focalizar entonces en qué herramientas tiene esta suite de trabajo. Les vuelvo a recordar, chiquillos, que esta clase está siendo grabada, que ustedes pueden ingresar a ella desde una clase de Google Classroom que creó la profesora Jennifer, que se llama Clases Primer Nivel Medio Jornada Noche, creo que se llama, y también el material en formato diapositivas PDF está disponible en el grupo del curso. Si no me equivoco, la inspectora Lorena lo estuvo subiendo hoy día, y también, chiquillos, está disponible en la clase de Classroom de la asignatura que es, en este caso es TIC, ¿ya? Tecnología de la Información y de las Telecomunicaciones. Como el nombre es muy largo, le llamamos TIC. Ya, vamos a ver las herramientas de presentaciones de Google. ¿Ya?
Muy bien. Primero, vamos a recordarles un poquito, chiquillos, vamos a hacer un poquito de memoria ya de lo que estuvimos hablando la semana pasada. ¿Qué es? En palabras simples, Google Slides, que es el nombre en inglés de presentaciones de Google, es una aplicación para crear presentaciones. ¿Ya? En el fondo, reemplazar el papelógrafo de cartulina, papel craft, papel Aconcagua, si teníamos mucho dinero, reemplazarlo por un programa. Un programa que nos va a permitir, chiquillos, presentar un trabajo. En el fondo, poder proyectarlo ya en formato diapositivas. Y recuerden que las diapositivas eran originalmente estos cuadritos chiquititos que el profe ocupaba, que tenían un marco blanco, un marco negro, chiquititos que en el fondo dentro de ese cuadro había una imagen y el profe ocupaba una máquina donde iba pasando de diapositiva en diapositiva, así, y metía y se colocaba la diapositiva y se proyectaba, luego la máquina entraba y salía y sacaba la diapositiva y la cambiaba por otra. En el fondo, eso que se hacía físicamente, manualmente, mejor dicho, ahora lo hacemos a través de un software de computadora con un clic o con el movimiento o presionando un botón, perdón. ¿Ya? Entonces, eso es una aplicación para crear presentaciones y que forma parte del grupo de herramientas que nos entrega Google, ¿ya? De manera gratuita, si es que tenemos una cuenta de correo electrónico vinculada con Google, o sea que sea de extensión Gmail o alguna cuenta empresarial que se haya contratado a Google, como el caso del correo cgpt2.cl, arroba cgpt2.cl, que es el correo institucional con el que ustedes ingresaron a esta clase, ¿ya? Ahí tenemos acceso a estas herramientas que nos entrega Google, ¿ya? Y que en el fondo quedan almacenadas dentro de lo que es Google Drive, ¿ya? Que es este disco en la nube, que tiene asociado un procesador de texto, tiene asociado un creador o presentador de diapositivas, y también tiene asociado una hoja de cálculo, ¿ya? Es muy similar a lo que nosotros conocíamos tradicionalmente como Microsoft PowerPoint, ¿ya? Pero cuenta con herramientas más simples y limitadas. No es PowerPoint bajo ninguna circunstancia. ¿Ya? PowerPoint tiene muchas, muchas más herramientas. Pero aún así son bastantes las que tiene. Y tiene el gran plus, la gran ventaja, que tiene guardado automático. Eso significa que yo no tengo que estar preocupado de andar guardando constantemente el trabajo para que no se me borre. Y además, por lo que estuvimos hablando hace un par de semanas atrás, también guardo un historial de las versiones que se utilizaron, ¿ya? Y de esa manera yo puedo revisar la versión que necesite, porque quizá en alguna versión borre algo. En cambio, cuando yo estoy ocupando PowerPoint, guardo solamente una copia, pero esa copia que guardo en el fondo tiende a sobreescribir los archivos. Por lo tanto, no voy a poder acceder a una versión previa, a menos que no la haya guardado como una copia aparte. ¿Qué más tengo? No se preocupen. Pero lo importante es que tiene, entonces, que tiene herramientas más simples y tiene guardado automático. Y es gratuito. Lo más importante es que en este caso es que es gratuito, ¿ya? Porque no podemos gastar de más en este contexto, ¿ya? Por ejemplo, lo que estás viendo ahora, que también lo conversamos la semana pasada, es una presentación hecha con un presentador de diapositivas, bueno, con un creador de diapositivas. En este caso es PowerPoint, ¿ya? En el caso de los profes de TIC tenemos, por fortuna, chiquillos, PowerPoint instalado legal en los dispositivos, espero que sea legal el de mis colegas, eh, y yo puedo en el fondo crear diapositivas. Lo que ustedes están viendo ahora es una diapositiva, así de simple, ¿ya? Pero en el fondo, volviendo al tema central y a lo que le hemos destacado desde la semana pasada, es que nos vamos a centrar en presentaciones de Google, ¿ya? Y vamos en el fondo a ir viendo entonces en esta clase, perdón, chiquillos, las funciones que tiene, ¿ya? Aquí vamos a hablar un poquito sobre las herramientas que tiene, ¿ya? Eh, Notarás, chiquillos, y esto también es muy importante y por eso también lo destacamos, que en el caso de documentos de Google y presentaciones de Google, tienen herramientas muy similares. Hay muchos menús, muchas opciones que tiene que son las mismas.
¿ya? Que por lo tanto no van a significar un cambio radical, chiquillos, de lo que habíamos trabajado, sino que va a ser una continuación de lo que hemos trabajado hasta el momento, ¿ya? Ustedes se van a ir dando cuenta que, por ejemplo, está la opción del tamaño de fuente, está la opción del tipo de fuente, está la opción de darle algún estilo estético a la letra con el negrecido, el subrayado o la inclinación, que le puedo también dar interlineado, puedo alinear el párrafo, puedo establecer numeración y viñetas. Se van a dar dando cuenta que hay funciones que se mantienen en el fondo y que son bastante similares, por no decir que son iguales. ¿Por qué? Porque en el fondo también cumple la función o tiene elementos del procesador de texto, porque en la diapositiva yo puedo crear un texto. Lo que ustedes están viendo ahí fue un texto creado. Por lo tanto, debe tener todas las herramientas, o prácticamente todas, las que tiene un procesador de texto para ese ámbito en particular. Quizá probablemente no voy a incluir opciones, no sé, encabezado a pie de página, cita al pie de la página, quizá no voy a incluir, chiquillos, opciones como letra capital, por ejemplo, que existía antiguamente en los procesadores de texto, pero sí estas herramientas más básicas van a estar, así que no les va a resultar algo tan distinto, tan lejano. No sé si en este momento, chiquilla, alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, algo que le llame la atención, algo que no le quede del todo claro, algo que desea aportar. Yo, profe, ¿No? yo Ah, tengo dime, una pregunta. pregúntame. ¿Cuál es la diferencia que tiene entre Google y, ¿cómo se llama? Eh, y documentos de Google? Ah, ¿qué diferencia tiene presentaciones con documentos? No sé si tiene alguna diferencia entre las dos. O sea, Eso que sí, hay diferencias, pues chiquillos, hay diferencias, ¿ya? Piensen primero en la funcionalidad que tiene cada uno. Hay uno que es un procesador y otro que es un creador de diapositivas. Por lo tanto, ya de por sí te va a marcar diferencias y también piensa en el enfoque. El enfoque que tienen son diferentes, ¿ya? Son diferentes por un tema para cuál es el objetivo final que tienen cada uno de ellos. Ahí te tienes que entrar en ese punto a pensar, o mejor dicho, a cuestionarte el, ya, ¿cuál es la función que quiero o qué es lo que yo quiero hacer? ¿Ya? ¿Cuál es mi objetivo final con lo que estoy creando? Quiero crear algo eh, para, no sé, quiero crear algo para ser presentado como cuando tengo que exponer, o es algo que quiero en el fondo imprimir, ¿ya? Y eso te va a ir marcando qué herramienta voy a utilizar. Pero si tienen elementos en común, tienen elementos en común. Yo te nombré algunos, por ejemplo, ahora. De hecho, a lo largo también vamos a ir viendo esas similitudes, ¿ya? Vamos a ir viendo que en el fondo hay menús que se parecen y también hay cosas en las que se diferencian. Fíjate, por ejemplo, en la orientación ahora que tiene la diapositiva. La diapositiva, tú la ves en un sentido vertical o horizontal. Si esto fuera una hoja, por ejemplo, la diapositiva que tú estás viendo ahora fuera una hoja, ¿está horizontal, acostada o está en vertical en pie? Paradita. a ver, A ver, la vertical. mira, mira, vertical, piensa en la hoja cuando tú estás leyendo, por ejemplo. Esto es vertical. Cuando yo estoy leyendo así, Ya, vertical. Y cuando está así es horizontal. Mira ya, ahora la diapositiva. La diapositiva, la que estoy proyectando, ¿está en un sentido horizontal o vertical? horizontal. Ya, y cuando yo abro un documento, por ejemplo, de Google, ¿cómo está la hoja en vertical o en horizontal? Está vertical, ¿vale? Ya, ahí tiene una diferencia, por ejemplo, que es muy de perogrullo, es muy obvia, quizá, o es demasiado, o muy simple, pero ahí tiene ya una diferencia, y en el fondo va por ahí, o sea, vamos a encontrarnos con muchas diferencias, pero también con muchos elementos en común, ¿ya? Ya, ya. Así que ahí igual durante las sesiones vamos a ir viendo quizá más elementos en común que tengan o elementos que esto ya es más diferente. Así que no comer ansias y vamos a ir paso a paso.
Porque creo que tu pregunta iba en relación a la pregunta esencial, ¿o no? Aún no sé si manda pregunta esencial. Ah, ya, pero probablemente va por esa línea, porque la pregunta esencial va por ese camino, así que vamos a ir ahí tranquilito, tranquilito. ¿Ya? Ya, Así que gracias igual por la pregunta. vale, Eh, bien. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a hablar de algunas opciones que son básicas, que son fundamentales, chiquillos, quizás, ¿no? Que es la función de la fuente o la opción fuente. Recuerden que fuente en un programa, en un procesador de texto, en un creador de diapositivas y también va a ser en una hoja de cálculo igual, la fuente nos referimos al tipo de letra, a las características gráficas que tiene la letra. Por ejemplo, aquí, a ver, vamos a ver si puedo colocar el láser. Aquí tenemos un tipo de fuente. Si ustedes se fijan, la forma estética de la letra es diferente a la que está acá abajo. Y eso te marca que aquí hay dos fuentes diferentes, dos tipos de letras diferentes. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque las opciones estéticas son distintas, la forma de la letra. ¿Ya? Y acá nosotros podemos cambiar el estilo de la fuente, es decir, cambiarle el formato a la letra, que sea más redondeada, que sea más angulosa, que por ejemplo las E, las T, las E, todas las letras las termine como con esa, puede ser con esa forma más, como más ancha abajito en la parte de determinando las letras, no sé cómo decirlo específicamente, pero tiene estéticamente opciones diferentes. En cambio, esta es más limpia, por ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos otro estilo. Podemos también modificarle el tamaño, que sea más grande, más chica, ¿ya? De hecho, para eso nos entrega por lo general una numeración. En el menú se ve una numeración que me dice 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y en algún momento va a ir subiendo de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4. Yo le puedo dar un valor en específico. Supongamos que quiero que mi letra sea 13. Yo puedo escribir en ese recuadro 13 y me debiese cambiar la letra que tenga seleccionada al tamaño que yo le indiqué, el 13. Aquí hay una diferencia, chiquillos, que tiene Google con Word, por ejemplo, o con Microsoft Office. En el caso de Google, yo no puedo colocar valores decimales. Por ejemplo, no puedo colocar 12,5, ¿ya? Pero en, en Word, en Office, yo puedo colocar 12,5 al tamaño de la letra. Que es imperceptible el cambio, pero existe. Y eso, chiquillos, yo, ¿por qué lo sé? En el fondo. Porque en la universidad, a veces, cuando eran trabajos muy, muy extensos y ya se te acababan las ideas, comenzabas a jugar con esas triquiñuelas de, por ejemplo, si la letra era 12, 12,5. No se notaba al ojo, pero te aumentaba el espacio y cumplías con la cantidad de páginas. ¿Ya? Era una cierta triquiñuela que ocupábamos los estudiantes en aquella época. Pero existe, yo puedo cambiar el tamaño de la letra, yo puedo cambiar el color, ¿ya? Por lo general ustedes ven que nosotros trabajamos con negro porque es la letra por defecto, pero si a un profe se le ocurre, no sé, trabajar con letras roja, morada, azul, como con los plumones de pizarra de colores, lo puede hacer. También porque uno maneja principalmente el negro, porque tiene un buen contraste con el fondo blanco, en este caso un fondo es blanco, la letra es negra, por lo tanto se va a ver de buena manera, viéndolo desde cerca, viéndolo desde lejos, o viéndolo desde lejos, perdón. ¿Ya? Y además por un tema de la impresión, por lo general, se imaginan yo colocar la letra a color y ustedes imprimiesen a color, terminan gastándose todo el toner de tinta o el cartucho de tinta, no sé, imprimiendo una o dos semanas de clase. Por eso es que por lo general uno se maneja principalmente con letras blanco y negro, ¿ya? Entre otras funciones, y acá abajo tenemos otras funciones como el ennegrecido, la inclinación o cursiva y el subrayado, que fueron opciones que también vimos en algún momento, ¿ya? Esto ya ustedes debiesen recordarlo de las semanas previas. Si no me equivoco, debe ser fácilmente un mes atrás, más o menos, cuando estuvimos hablando de estas opciones, ¿ya? De estas opciones gráficas. ¿Alguno de ustedes recordaba estas opciones, chiquillos? Ya se le habían olvidado el disco duro cuando hablamos del tamaño de letra, el tipo de letra, los colores, el ennegrecido, el subrayado, eh, la inclinación.
recuerden que también hicimos una pregunta esencial con este tipo de estrategias, ¿se acuerdan, chiquillos? Sí, profe. Sí. ¿Ya? Yo que soy el más lento, yo creo en esto, me acuerdo. ¿Ya? Y recuerden, chiquillos, esto ustedes ya dicen en el fondo de nombre ubicarlo, chiquillos, y al menos si yo les colocara acá, no sé, la, la ventana de presentaciones o en el teléfono, ustedes dicen ser capaz de ubicar dónde está el ennegrecido, dónde está el subrayado, dónde está el cambio de color, y todas esas opciones estéticas, chiquillos, que estuvimos trabajando en algún momento. ¿Ya? Aquí igual estamos en una recordación que esta es la versión de computadora, chiquillos, que es generalmente la que más utilizamos los profes, por eso generalmente hacemos el ejemplo desde acá, que es el que va en esta versión, y después, chiquillos, durante las clases más bien prácticas te vamos mostrando desde el teléfono, ya que es el que tienden a utilizar ustedes la mayoría de los estudiantes. ¿Ya? En la versión del navegador, la versión que en el fondo que uno accede vía computadora, eh, solo va a aparecer al momento de hacer un clic en el cuadro de texto, en el fondo. El cuadro de texto es este cuadrito que en el fondo me permite escribir dentro de la diapositiva, ya que hay otra diferencia. Si ustedes recuerdan, cuando yo ingresaba al procesador de texto, yo podía comenzar a escribir al tiro. ¿Ya? O sea, yo abría y empezaba a escribir. Acá no. Acá en el creador o presentador de diapositivas, lo que debo hacer primero es dar un clic al cuadro, de hecho, yo poder, y así de esa manera yo podría ingresar a escribir. De hecho, mira, voy a salirme acá un cachito y les voy a mostrar cómo se ve el cuadro de texto. Mira, aquí estoy en PowerPoint. Esto que está acá, esto que ustedes ven acá, este es el cuadro de texto. Fíjense que si yo estoy ahí, estoy presionando una tecla y no puedo escribir nada. Supongo que escuchan como que estoy presionando una tecla y no escribe nada. Voy a seleccionar el cuadro de texto, en este caso, acá, y escribo. Ahí viene una diferencia. De hecho, voy a volver a presionar acá. No puedo escribir. En cambio, voy a irme al cuadro de acá del título. Puedo escribir. Eso se refiere cuando habla que yo debo hacer clic en el cuadro de texto. Porque si yo no hago un clic dentro del cuadro para poder escribir, no voy a escribir. No voy a poder escribir en el fondo. Así que esa es una diferencia que tiene, en este caso, presentaciones con el procesador del texto. ¿Ya? Y en el fondo, cuando yo presiono dentro del cuadro de texto, yo puedo agregar el texto que deseo agregar. Y es ahí, ocupando ese texto que yo escribí, voy a poder en el fondo hacerle las modificaciones del tipo de letra, el tamaño de letra, las opciones estéticas, el color, entre otros. ¿Ya? Cuando yo esté escribiendo, ¿ya? Voy a escribir un texto y supongamos que yo escribí el texto y lo que deseo es cambiarle las opciones estéticas, las opciones de fuente a nivel estético. Aquí está el recuadro. De hecho, voy a colocar acá la pluma. Eso que está acá marcado, o puedo decir así como encerrado, ¿ya? Son estas opciones estéticas. Lo que tengo acá es el tipo de fuente, ¿ya? Esto vendría a ser el tipo, o el tipo de letra que estoy usando, ¿ya? Ahí. Lo que me aparece acá vendría a ser el tamaño. El tamaño de la letra. Si yo presiono el menos, ¿qué va a pasar, chiquillos, si presiono el menos? Se va a achicar la letra, Exacto. ¿Y qué pasa si presiono el más? se va a agrandarla. Bien. Y aquí yo podría borrar este número y cambiarle automáticamente el número a un tamaño que yo quiera. Por ejemplo, podría colocarle, no sé, 70.
y me va a aumentar el tamaño de la letra. ¿Ya? O sea, tengo la opción de poder hacerlo manualmente, bajar, 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 o subir, 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 o en su defecto cambiarle el número yo. Si bien el profesor me dijo que el texto o el texto que está dentro del cuadro de texto, valga la redundancia, tiene que ser de tamaño 20, yo puedo ir bajando hasta llegar al número 20 o bien escribir acá el número 20. Y de esa manera cambiarle el tamaño de la letra. ¿Ya? ¿Qué significará la B larga, chiquillos? Esta B larga que está como remarcada. ¿Qué función cumplirá? Para oscurecerla parece que era, ¿no? Para, ya sí, para ennegrecerla, claro. En el fondo, esta opción que está así. ¿Te dan cuenta que esta parte está como más ennegrecida? Está como más remarcada. Ya, exacto, para esa función cumple. La I latina que está inclinada. ¿Qué función cumplirá? ¿O qué efecto tendrá? Ese, inclinarla. Ya, bien, pero sí, aunque sea obvio, chiquillos, hay Sí. cosas que por más obvias a ustedes quizás se les pueden como, en el fondo como, se les puede pasar y es como, uy, se me olvidó que era esto. Sí, ¿no? Sí, a mí después se me va a olvidar. No, pero ahora no, lo importante es que ahora no se te olvide y cuando tengas que hacer la actividad no se te olvide. De hecho, Es la idea. con práctica no se te debiese olvidar. De hecho, esta cuestión, No, esto es como, no voy a decir que es como andar en bicicleta, como nadar o como manejar, pero es como aprender a caminar. Algo bien que con práctica, cuando chicos todos nos dimos miles de porrazos aprendiendo a caminar, y hasta que nos pudimos parar y comenzar a dar pasitos, después caminamos, corrimos, y de ahora somos unos, no sé si caminaríamos tanto, pero nos recordamos cómo caminar, aunque podamos estar, no sé, todo el día sentados o toda la noche acostados, nos paramos y nos podemos recordar cómo caminar, inclusive pasando mucho tiempo quizás acostado por algún problema médico, nos va a costar en un comienzo, pero vamos a poder volver a caminar, o sea, no se olvida, ¿ya? Entonces, la U, ¿qué función cumple? No me digan que es la última vocal o que no tienen estadio, ¿ya? Por favor, eviten ese comentario con la U. Eh, ¿Qué función cumplirá la U? Subrayar. Exacto, subrayar. Menos mal que nadie dijo que ser hijo del colo, ¿ya? Así que, exacto. Entonces tenemos, chiquillos, en nuestra memoria ya cuáles son las opciones más básicas. Sabemos que esto es el tipo de letra, perdón, el tipo de letra, el tamaño, aquí yo puedo disminuir el tamaño, aumentar el tamaño. Aquí tengo la opción de ennegrecer la letra, o sea, en el fondo, oscurecerla, remarcarla. Tengo aquí la opción de inclinarla, la opción de subrayar, y esta que aparece acá, ¿para qué me servirá? para cambiar el color. El para color, cambiar de color. exacto. Y la última que está acá, este como especie de destacador. ¿Para qué sirve un destacador, chiquillos? Para dibujar para escribir con el dedo, yo creo. Para destacarlo, alguna, no sé, por una línea, un párrafo. Es exacto. Eso. De hecho, exacto, lo que dijo nuestro compañero al final, estimado compañero primero que opinó con el dedo, no sirve para la función táctil, no es como para el dedito, sino que, como dijo su último compañero acá, es para subrayar, ¿ya? O para, bueno, no subrayar, perdón, es destacar. De hecho, se llama destacador o resaltador. En el fondo lo que hace es que yo puedo marcar, por ejemplo, esta palabra con un color. Miren, de hecho, voy a hacerlo acá, voy a descartar los cambios. Miren, voy a ocupar todas esas herramientas ahora. De hecho, aquí no están igual. Voy a preocuparme solamente de las funciones, miren, del ennegrecido. Yo selecciono el texto y ennegrece. Se inclina, aquí sale con una K, pero es la I. ¿Ven que la inclinó? Como de costadito. El subrayado, ¿ya?
Y aquí está, en el fondo, el resaltador del que hablábamos, que en el fondo me permite marcar así. Y le puedo cambiar el color. ¿Ya? Lo importante, chiquillos, ya, yo le hice acá la rápida porque no es el momento de que ustedes lo conozcan o que lo utilicen acá, pero solamente para que ustedes vean que en el fondo existen y de qué función cumple cada uno. ¿Ya? Así que al menos ya lo conocieron. No es lo mismo, pero es bastante similar, cumple la misma función. Y un asadito, probablemente, viendo un partido de Chile, no es mal panorama. Solamente que puedo invitar a 4 personas más. ¿Ya? Y ahora, ¿y desde el celular? Pero profe, la típica pregunta. Pero profe, ¿y desde el celular? Desde el celular también puedo acceder a las opciones que estuvimos viendo anteriormente, chiquillos. Pero en el caso del teléfono, voy a ingresar a esta opción de hacerle un signo más, que en el fondo, perdón, en la letra A. En esta opción de la letra A, ¿ya? Me va a abrir o me va a desplegar el menú que está acá abajo. Podríamos decir que este vendría siendo un menú de texto o para darle características al texto. ¿Ya? Y aquí tengo las mismas opciones o bastante similares. Acá voy a tener el ennegrecido, acá voy a tener el subrayado y aquí voy a tener, en este caso, el cambio de color de letra. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá no aparece la I. ¿Ya? Quizás no aparece, chiquillos, de hecho lo voy a revisar ahora, porque quizás no aparece en este apartado de esta manera, o quizás no viene, porque de hecho yo soy súper honesto con ustedes, querubines, yo no, por lo general no me manejo mucho con el teléfono móvil, así que voy a mirarlo ahora. Profe, Dime, yo estoy con el teléfono y la tiene, mi teléfono. ya, puede ser quizá una, podríamos decir, una opción que en este caso al profe que sacó el pantallazo no le aparecía, ¿ya? Que también se puede dar, o sea, eh, son chiquillos a veces que a uno no le aparece la opción y que a otro sí le aparece, ¿ya? Así que, de hecho, ingresé yo, ahora voy a, ahí no, toqué 2 veces el texto, coloqué a mí también me aparece, de hecho me aparecen las mismas opciones, ¿ya? Así que, de hecho, probablemente cuando nos queden unos 5 minutitos de la clase, 10 minutitos de la clase, podremos ver eso. Pero entonces yo les puedo asegurar que tienen las mismas opciones, que aquí quizás no aparecieron, pero sí están. Entonces aquí nos faltaba la I, nos faltaba el tipo de letra, aquí tenemos el resaltador, ya o sea, tenemos prácticamente las mismas opciones que vimos en este caso, existen también acá, ¿ya? O sea, los voy a tener para poder en el fondo darle un mínimo de personalización a mi trabajo. Y recuerda, no olviden enviar la pregunta esencial 15. Importante. Ya, hasta aquí, chiquillos, dudas, consultas, inquietudes, preguntas que tengan sobre esto, algo que les llame la atención, quizá. Recuerden, chiquillos, que es el momento que ustedes tienen para preguntar, para salir de dudas, ¿ya? Y así también quizá, eh, si alguno de ustedes quiere ir practicando, ir conociendo esto, pueda también ir haciendo ejercicio, ¿no? Recuerden que en este caso la tecnología, chiquillos, el manejo de las tecnologías es muy similar desde ese punto de vista a la matemática, por ejemplo. Requiere mucha práctica. Sé que creo que con los tiempos, con el trabajo no nos da tiempo para estar jugando en el teléfono ahí, voy a jugar a hacer una presentación, pero hay que hacer que sea el tiempito de ir practicando a poquito, ir conociendo, ir manipulando a los chiquillos, y de esa manera todo se va a ir haciendo más simple, entre comillas. ¿Ya? Profesor, Dime, buenas noches. buenas, dime. Mire, yo me he estado metiendo más en mi celular en el Huawei ¿Ya? y verdad, meterse en navegador y empezar ¿Mm? a intrusiar. ¿Ya? Como yo ahora me compré un notebook, ¿Mm? también estoy haciendo lo mismo. ¿Ya?
con harto cuidado, sí, porque a mí me pilla la tecnología y me da miedo bloquear todo esto y quedar ahí Ya. parada. Entonces hoy día empecé a, ¿cómo se llama?, a intrusiar mi celular y mi notebook. Y ¿Mm? fíjese que sí, de repente es bien fácil, pero con mucho cuidado, yo por No, lo menos, pero sí, es complicado igual a la vez. o sea, Requiere de de hecho, tiempo, sí, es que como dice usted, ujú, es de el punto. matemáticas. Es que es el Es el punto. El tiempo, chiquilla, el tiempo. De hecho, mira, de hecho, para ir también contextualizando, de hecho, yo me compré de segunda mano una tablet Huawei, ¿ya? Y porque también en el fondo vi la oportunidad, está a muy buen precio, y además que me acordé de todos ustedes, chiquillos, los que eran el Team Huawei, que les costaba. Bueno, ahora ya con práctica, chiquillos, yo aprendí a cómo instalar todas las aplicaciones. De hecho, yo tengo acá, de hecho, voy a ver si en algún momento puedo proyectarlo. De hecho, creo que voy a hacer al final de la clase, voy a hacer un intento, chiquillos, de poder ingresar a ver, voy a ingresar ahora con la tablet, a ver si puedo ingresar. Eh, de hecho, porque hice el intento y de hecho pude, bueno, o sea, pude instalar toda la aplicación, así que ahora, recién ahora, chiquillos, en junio, yo estoy me siento relativamente capacitado para poder ayudar a todo el team Huawei a instalar las cosas, porque tuve que comprarme o me conseguirme, en este caso me la compré porque no la necesitaba, y de manejarla, así que, y vuelvo a insistir con el tema, chiquillos, con paciencia, con tiempo, con práctica, y no viendo este quizá como una asignatura como tal, sino más bien verlo como una habilidad práctica para la vida, chiquillos, probablemente van a conseguir muy buenos resultados, chiquillos. Sí, aquí el tema, como dice la Beatriz, hasta cierto punto es ir perdiéndole el miedo, chiquillos, a la tecnología, con tiempo también, claro, con información, no actuando así como introspectivamente y abriendo cualquier cosa que me llegue, ¿ya? Pero se puede, ¿ya? Y de hecho, muy contento, chiquillos, de los avances que he visto con algunos de ustedes, ¿ya? A veces de profe, no puedo, no cacho, hasta, profe, la pude mandar y la mandé bien. Así que, así que chiquillos, vean ustedes cómo también han ido avanzando. Quizás son pasos que se ven chiquititos, pero que a ojos quizás de una persona externa se pueden ver chiquitos, pero quizás para usted han sido pasos gigantescos. Así que van por buen camino, chiquillos, en ese sentido. Así que sigan así. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar ahora de la opción de párrafo, chiquillos, que es la que aparece acá. Con estas dos. ¿Ya? La dividimos en dos, ¿por qué? Porque esta opción, chiquillos, ¿recuerdan para qué servía? A la que le voy a colocar acá arribita el número 1, número 2, número 3, número 4. ¿Quién recuerda para qué servía la función que estaba en el número 1? Para alinear, pues, si no me equivoco, Bien, ya. exacto. ¿Me puedo retirar? No, todavía quedan 15 minutos. No se me pongan. Yo sé que estamos todos exaltados por el triunfo, queremos, chiquillos, pero nos queda poquito ya. Además, tengo que presentar la pregunta esencial para que la puedan trabajar, pues, chicos. Lo bueno que ya también es. Eh, la opción de, como dijo su compañero acá, tiene que ver con la alineación del párrafo. Yo el párrafo lo puedo alinear a la izquierda, lo puedo alinear al centro, lo puedo alinear a la derecha y como último tengo el alineado justificado. Es que me quede todo parejito. Tengo esas cuatro opciones de alineado. Entonces tenemos que el primer menú tiene que ver con la alineación. El segundo menú, ¿qué función cumple? Sin miedo, chiquillos, si se equivocan es parte de, no se preocupen. Esto no les va a bajar la nota ni nada por el estilo, así que atrévanse. A ver si se recuerdan. No, yo no Ya, recuerdo.
Y el resto de Leerlo los... como vertical, ¿Ah? vertical. No. Y fíjense acá, ya. Es un poquito más difícil de sacar por, no así por cachativa. Esto tiene que ver con el interlineado, el espacio entre líneas. Yo puedo tener un espacio entre líneas así, chiquitito, o puedo tener un espacio entre líneas más grande, o inclusive otro más grande. Y en el fondo, eso es lo que me va marcando esta opción, el interlineado, el espacio entre líneas, que puede ser 1, 1,5, 2. En el caso de la versión de móvil, se mueve entre el 1 y el 2. ¿Ya? En el caso de la computadora, de la versión de computadora, puedo darle un interlineado mayor. ¿Ya? Esa es, por ejemplo, una diferencia que tenía el teléfono celular o la versión de celular con la versión de computadora de escritorio, que era el límite del interlineado. ¿Ya? El número 3 tiene que ver con viñetas de puntos, que son esto. Esto, por ejemplo, es una viñeta. En este caso es una viñeta circular o de punto. ¿Ya? Y supongamos que esto yo lo puedo cambiar también por números. Que aparezca 1, 2, 3, 4. Puedo cambiar por numeración, lo puedo cambiar por letras, que sea en vez de un 1 una A, una B, una C, una D. O lo puedo cambiar por numeración romana. 1 en romano, 2 en romano, 3 en romano, 4 en romano. Tengo en el fondo, esas son las opciones que me entrega de párrafo. Yo puedo cambiar la alineación del párrafo, puedo cambiar el interlineado, puedo cambiar las viñetas y también puedo cambiar la numeración, ¿ya? Que son las opciones más comunes que uno va a utilizar en el caso de PowerPoint. Vas a utilizar probablemente esta y esta, porque las viñetas te las da automáticamente. De hecho, cuando uno abre un cuadro de texto, automáticamente te aparecen viñetas. Si no aparecen, yo las puedo agregar acá. Esas son las opciones que tiene. Y aquí está desde el móvil, en la opción de párrafo, nuevamente ingresando en el menú de texto que es esa A, ¿ya? Y aquí yo puedo en el fondo mover la alineación, izquierda, centro, derecha, justificado. Aquí tengo una opción bien interesante, chiquillos, que es que yo puedo en el fondo ubicar mi texto eh, en la parte inferior, que viene pegadito abajo, lo puedo ubicar a la altura central o lo puedo ubicar pegado en la parte superior. ¿Ya? Eso es lo que me permite esta opción. Aquí tengo las sangrías, acá está la numeración, acá están las viñetas, viñeta, numeración, y aquí tengo el interlineado. Y aquí tengo la alineación. Y la alineación va de 1 a 2. Se mueve en ese rango. De 1 a 2 se va a mover en el caso del teléfono móvil. ¿Ya? Y ahí tenemos, chiquillos, este apartado de párrafo en la versión de teléfono móvil. Hasta aquí, chiquillos, no ha cambiado mucho lo que vimos con Word, o perdón, con el procesador de texto. Las opciones son bastante similares, son las mismas. De hecho, ustedes recordaban bastantes de ellas. Esta quizás es la única diferente. Esa opción es la única diferente, de hecho. El resto sigue igual. Así que, de hecho, ustedes ya las conocen, las han utilizado, han practicado con ellas, así que no debiese resultarles algo muy, muy extraño. ¿Ya? Esta pregunta, chiquillos, nos la vamos a saltar principalmente por un tema de tiempo, porque son las 10:20. Quiero avanzar un poquito más y de ahí, chiquillos, saltarnos a lo que es la pregunta esencial. ¿Ya?
De hecho, además, estas ya las fueron respondiendo, de hecho, durante la clase, si se dan cuenta. El ennegrecido, la inclinación, el subrayado, el cambio de color, el destacado, la alineación, el interlineado y las viñetas. Todo eso ya lo respondieron. O sea, durante la clase fuimos respondiendo, chiquillos, estas preguntas. Así que, por eso, está de más verlas ahora. ¿Ya? Y ahora, chiquillos, lo que yo quería, en el fondo, dejar acá introducido es esto, ¿ya? Que es la segunda parte de la clase, donde vamos a hablar sobre las similitudes de herramientas, ¿ya? ¿Cuáles son las herramientas similares entre documentos de Google y presentaciones de Google? ¿Cuál es el objetivo de esto? De que ustedes se vayan dando cuenta de que no son tan, tan diferentes unas de otras, ¿ya? Así que eso, chiquillos, sería eh, en esta primera parte de la clase. Antes de irme, evidentemente, no me quería ir sin mostrarles un poquito en vivo y en directo, en unos quizá 3, 4 minutos, chiquillos, cómo se maneja desde el teléfono móvil. Pero antes de eso, para poder dejar ya de proyectar el PowerPoint, me quiero ir a la pregunta esencial. Y aquí está la pregunta esencial de la semana 15. Dice, nombra las funciones similares que existen entre presentaciones de Google y documentos de Google. ¿Ya? ¿Qué funciones similares tienen? ¿Ya? ¿Qué les recomiendo? Ojalá con tiempo, ojalá tengan tiempo, chiquillos, puedan ir revisando la segunda parte de la clase para que la traigan más o menos avanzada y así puedan salir de todas las dudas que ustedes tienen. Pero ya hemos visto o hemos hablado de algunas. ¿Ya? Hablamos de las funciones del texto, por ejemplo, que son similares. Ya sea, tenemos parte de la pregunta esencial avanzada. Piensen en la función de texto, de poder editar un texto. Tenemos la opción de la fuente, de cambiar la fuente, tenemos la opción de cambiarle el tamaño, tenemos la función de poder, chiquillos, cambiarle el color, las opciones estéticas, el interlineado, el subrayado, el oscurecido, en el fondo la opción que se le llama la negrita, ya tenemos también la opción del resaltado, en el fondo de destacar, ya tenemos la opción de poder alinear el texto, tenemos la función de alineado, tenemos también, chiquillos, la función del interlineado, tenemos la función de la numeración y la viñeta. Es decir, ya en esta primera parte de la clase hemos hablado de hartas funciones. Y ahora la tarea que les queda a ustedes es recordar o bien recurrir, chiquillos, a los PPTs de cuando hablamos de Word, o perdón, de procesador de texto, de documentos de Google en específico, y vean si salen esas funciones o si aparecieron en esa clase, ¿ya? Si quizás no tienen el apunte, pueden, chiquillos, también revisar en el fondo, ingresar a documentos de Google y ver qué opciones tiene, qué funciones tiene. ¿Son similares a las que te nombramos acá? Sí, no. Si son similares, bueno, te sirven para esta pregunta esencial. De eso se trata, ¿ya? Igual, como consejo, chiquillos, no busquen información fuera de lo que se habló en clases, ¿ya? Quédense con lo que se ha hablado en clase, quédense, chiquillos, con lo que hemos hablado en las semanas previas, ¿ya? Pero yo les puedo decir que ya tienen parte de esta pregunta esencial avanzada con lo que estuvimos hablando hoy día, ¿ya? Así que esa es la pregunta esencial que les queda, esa es, chiquillos, en el fondo, la tarea que ustedes debiesen enviarme el día, me dan un segundito, el día viernes